Muchas gracias por la invitación. Qué mejor lugar que, sí se oye, ¿no? Que para estar aquí. Muchas gracias a todos, hasta mis hijas que están ahí en primera fila escuchándome. Vamos a hablar un poquito un poquito menos técnico del un tema que a mí me apasiona mucho, que es la blefaroplastia prefaco y postfaco. No sé cómo, ahí está. En realidad, en el consultorio vemos dos tipos de pacientes, para agruparlos lo más fácil posible, que se operan de cirugía de catarata. Los primeros son pacientes pues, más jóvenes que buscan la cirugía como un tema mayormente refractivo, y el segundo son pacientes un poco mayores que tienen cataratas un poco más grandes y que generalmente sus problemas de los párpados son problemas más funcionales y no tanto cosméticos. Y vamos a hablar un poquito de ambos porque son en realidad mundos muy distintos, pero que todos eventualmente llegamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Un poco orientarnos a cuándo y qué hacer, si hay que hacerlo antes o después. ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Okay. Vamos a hablar un poco de los pacientes que se tienen que operar los párpados antes de la cirugía de catarata. El típico paciente es un paciente mayor, es un paciente que tiene, por ejemplo, como en este caso, una tosis aponeurótica. Yo no veo ni la de allá ni la de acá, me voy a poner de ladito un poquito. Tiene una tosis aponeurótica que modifica mucho el astigmatismo y el cálculo del lente intraocular, y generalmente tienen mucha laxitud en los tejidos, y esto nos dificulta mucho la técnica quirúrgica de la faco por esta laxitud y la posición del blefarostato, que hasta nos cuesta trabajo. Seguramente todos han tenido algún paciente al que le pones el blefarostato y se cae y se cae y se vuelve a caer. Entonces, estos son los típicos pacientes que tenemos que operar antes de la cirugía. Hay un estudio bien bonito en donde se analizó la tosis, o sea, el astigmatismo prequirúrgico y postquirúrgico en la tosis, para poder predecir qué pacientes era importante operarle los párpados antes y qué pacientes no hacía tanta diferencia. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Que las cirugías de catarata que se hacen con intenciones refractivas tienen que operarse la tosis antes de la facomulsificación. Que pacientes que tenían astigmatismos corneales mayores a 1.5, el cambio refractivo después de la cirugía de tosis era aún mayor que en pacientes con astigmatismos menores. Entonces deberíamos de considerar la cirugía antes de la facomulsificación. ¿Por qué? Porque si no lo vas a operar después y evidentemente el astigmatismo va a cambiar y entonces tu cirugía refractiva no va a ser suficiente. Pacientes que tienen un plan refractivo con un lente intraocular tórico también deben de operarse los párpados antes. Y bueno, obviamente los pacientes que tienen un floppy eyelid. ¿Quién de aquí ha tenido un paciente con síndrome de párpado flácido? Que levante la mano. Bueno, todos los que no levantaron la mano es porque no lo buscaron, porque sobran pacientes con floppy eyelid, ¿ok? Son pacientes sumamente comunes que nosotros no buscamos. Entonces, son pacientes que también hay que operar antes, porque si no el blefarostato se va a estar cayendo toda la cirugía, y hay pacientes que no hay apertura del blefarostato que sea suficiente, ¿ok? Entonces, estos pacientes hay que hacerles una cirugía. Tengo una plática completa de esto el sábado para hablar un poquito del síndrome de floppy eyelid. Pero estos pacientes hay que operarse previos a la cirugía, porque si no, se nos va a complicar muchísimo la cirugía de catarata, ¿ok? ¿Y en quién hacemos la cirugía después? La cirugía después, no sé si alguien conoce al doctor Juan Manuel Paulín, pero es uno de mis colegas con el que trabajo en México, y él siempre me decía, la blefaroplastia es la cerecita en el pastel de la facorefractiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos eso? Porque los pacientes que buscan una facorefractiva en realidad lo que buscan es quitarse los lentes, y en gran parte lo buscan como una solución cosmética. Estoy incómodo de tener que ponerme lentes para leer, lentes para cerca, lentes para lejos, y entonces buscan la blefaro como una solución cosmética. ¿Y qué pasa una vez que los operamos de catarata? Que por primera vez se ven en el espejo después de muchos años sin lentes para ver de cerca, ¿no? Les pusiste un lente multifocal y entonces por primera vez se pueden ver sin el marco del lente frente al espejo, y eso les cambia por completo la percepción de su cara, de su mirada. Entonces, les quitamos los lentes, se ven mejor sus arrugas, se ven
Como ya les decía, el blefarostato altera mucho, además, en postquirúrgico altera mucho la dinámica del párpado. Estarlo abriendo y abriendo y abriendo durante la cirugía también modifica mucho la dinámica y empeora mucho la laxitud de los tejidos. Y entonces yo siempre les digo, lo que pasa es que tú ya lo tenías antes, no es como que la faco te sacó más bolsas en los párpados. Lo que pasó es que todo se vuelve mucho más evidente para el paciente, especialmente si usaba lentes, ¿de acuerdo? Y especialmente si usaba lentes para presbicia, porque es muy difícil para ellos verse de cerca en el espejo sin unos lentes. Entonces, ¿cuál es el típico paciente? Son pacientes un poco más jóvenes que utilizan lentes multifocales y que mayormente ven esta cirugía como una cirugía ciertamente cosmética, la cirugía de faco refractiva, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los 3 grupos principales de pacientes? Los primeros son atosis, estos hay que intentar hacerlos previa a cirugía de catarata, especialmente tosis severas y especialmente pacientes con astigmatismo. El segundo grupo son pacientes con dermatochalasis o con herniación grasa. Y el tercer grupo son patologías que inducen alteraciones de superficie. ¿A qué me refiero con este tercero? Que no quise adentrar mucho en el tema, pero son pacientes con entropión, ectropión, alguna patología que evidentemente necesitamos solucionar antes de llegar a la cirugía de catarata, ¿de acuerdo? Y rápidamente voy a hablar un poquito de las técnicas quirúrgicas importantes. La tosis es un mundo gigantesco. Tengo una plática de esto el sábado y aún así hablar en 10 minutos de tosis se me complica mucho la vida porque es un mundo enorme, pero bueno, es importante saber que hay distintos tipos de tosis pequeñas, tosis asimétricas, tosis severas, tosis sin función del frontal. Entonces tenemos que hacer una evaluación completita, que ya hablaremos de eso un poquito el sábado, para poder tomar decisiones. Pero bueno, sabemos que existen múltiples técnicas para solucionar este tipo de patologías. Yo no sé cómo hago para correr el video. Ahí está, corre. Pero bueno, blefaroplastías superiores, la verdad es que hay veces que estos pacientes ni cuenta se daban de estos excesos de piel que tienen. También ya voy a hablar un poco de eso cuando hablemos de tosis, pero esta es esa paciente a la que le sobraba piel. A veces no es tanto el exceso de piel que ellos notan como el exceso real de piel que tienen. Blefaroplastías inferiores, a esta paciente no le hicimos una faco, pero nada más para evidenciar. Múltiples técnicas que también ya hablaremos más adelante, ya sea transconjuntival, transpiel, resección de piel, no resección de piel, transponer, todas esas decisiones, pero son cirugías un poco más cosméticas, generalmente, a menos de que tengan entropión, ectropión o alguna malformación, alguna malposición palpebral, los párpados de abajo los dejamos para el postquirúrgico de la cirugía de faco. Y como les digo, el entropión o ectropión es algo que indispensablemente hay que tratar antes. O sea, yo creo que su peor infierno, y ya me han llegado, son pacientes recién operados de faco que continúan con entropión o con ectropión. Porque otra plática que es importante es el lagrimeo postfaco. ¿Cuántos de aquí hacen cirugía de catarata? Que levanten la mano. Muchos más. ¿Y cuántos de aquí han tenido pacientes con lagrimeo después de la cirugía de catarata? Todos. Yo también hago cirugía de catarata y tenemos muchísimos pacientes con lagrimeo. Y es un infierno, son pacientes muy difíciles de manejar, muy difíciles de controlar. Y estas malposiciones palpebrales, incluyendo el párpado flácido y la laxitud palpebral inferior, son una de las principales causas que a veces no buscamos, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que no se nos puede escapar. Y para acabar, quiero, aprovechando que es mi primer plática, ya el sábado platicaremos un poquito más, quiero hablarles un poquito del ácido tranexámico. Para todos aquellos que hacen cirugía de párpados, el ácido tranexámico es algo que ha venido a revolucionar el mundo de la oculoplástica, que ya llevamos usando unos cuantos años, y es un antifibrinolítico que se utiliza en 1000 especialidades. Los ginecólogos lo dan en pastillas para pacientes que tienen sangrados excesivos, los ortopedistas lo usan intravenoso a dosis altísimas, y lo que estamos haciendo nosotros es colocándolo, también se puede colocar intravenoso para cirugías orbitarias o cirugías grandes, pero lo estamos utilizando en la anestesia local. Entonces esto nos ha ayudado muchísimo, lo diluimos, mi preparación aquí está, es muy sencilla, es 4 mililitros de lidocaína con epinefrina en una jeringa de 5, 1 mililitro de ácido tranexámico y el residual que le cabe en la jeringa le pongo de bicarbonato nada más para que no le duela tanto al paciente. Y lo que ha hecho esto es que nos ha reducido enormemente los hematomas y los edemas postquirúrgicos. Y entonces esto nos ha reducido mucho el tiempo de recuperación. Y es importante porque a veces el paciente viene porque quiere una cirugía de catarata y tú le dices, bueno, sí,
pero traes un entropión, no te puedo operar de la catarata con ese entropión o con esa tosis, y entonces ellos buscan una recuperación un poquito más acelerada de lo normal, de lo esperado. Entonces con el tranexámico podemos tratar de acelerar un poquito la recuperación posquirúrgica de la cirugía de párpados para poder ir avanzando al tema de la cirugía de catarata. Entonces, como conclusión, siempre dicen que el cerebro no conoce, que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, ¿no? Es importante que pensemos, que le ofrezcamos al paciente, que le digamos, oye, ya te ves bien, ya ves bien, ahora vamos a dejar que te veas bien, ¿no? O sea, ya ves bien tú, ahora hay que verse bien. Entonces, bueno, es algo que hay que considerar y que como cirujanos oftalmólogos que somos, hay que ofrecérselo eventualmente a los pacientes. Y ahí sí, esto es un agradecimiento enorme a mi familia dominicana, que me encanta, Faroche, que vino solamente hasta aquí por un día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el placer de estar acá con ustedes.